Buenas noches, el tema de hoy es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote y la importancia de congregarnos. En esta primera parte vamos a hablar que Cristo abrió el acceso directo al Padre. En Hebreos 10, 19, 20 indica: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Antes el pueblo de Israel necesitaba de un sumo sacerdote humano que entrara una vez al año al lugar santísimo. Hoy, por medio de Cristo, nosotros tenemos acceso directo al trono de Dios. ¿Qué era el lugar santísimo en la Biblia? El lugar santísimo era la parte más interior del tabernáculo y después del templo, un espacio sagrado y exclusivo donde estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. En Éxodo 26, 33, 34 encontramos: colocarás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Es el velo que se rompe cuando Jesucristo estaba en la cruz. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en lugar del santísimo. Estas son las indicaciones de cómo se debía establecer el lugar santísimo. El acceso era sumamente restringido. Solo podía entrar el sumo sacerdote. Solo una vez al año, en el día de la expiación, llamado también Yom Kippur. Entraba con sangre de sacrificio por sus pecados y por los del pueblo. Era un lugar de santidad absoluta, donde se manifestaba la gloria de Dios y donde se hacía la expiación por los pecados, hasta que llegó Cristo. ¿Por qué ya no es necesario con Cristo? Con la venida de Cristo, el sistema de sacrificios y de un santuario físico quedó cumplido y superado. Jesús mismo es el sumo sacerdote perfecto y su sacrificio abrió un camino directo a la presencia de Dios. En Hebreos 9, 11, 12 encontramos: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y en Hebreos 10, 19, 20 encontramos: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne y su muerte en cruz. Con la muerte de Cristo, el velo del templo se rasgó en dos, y lo encontramos en Mateo 27, 51, mostrando que ya no hay barrera entre Dios y los hombres. Ahora ya no se necesita un sacerdote humano que interceda en un lugar físico, porque Jesús intercede continuamente por nosotros ante el Padre. Lo podemos encontrar también en Hebreos 7:25. Para hacer un resumen sencillo, podríamos decir que antes el lugar santísimo era un espacio físico donde se hacía expiación con sangre animal y solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero ahora Cristo, con su sangre perfecta, abrió para todos los creyentes el acceso directo a Dios. Quiere decir que tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador para tener ese acceso. El verdadero lugar santísimo ya no es un templo terrenal, sino la misma presencia de Dios en Cristo, a la cual tenemos acceso en oración, adoración y comunión. En pocas palabras, el lugar santísimo era símbolo y Cristo es la realidad cumplida. Ya no hay barreras. El sacrificio de Jesús abrió un camino nuevo y vivo para que nos acerquemos al Padre en cualquier momento
de nuestra vida. Podemos acercarnos con toda confianza. En Hebreos 4:16 encontramos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios no nos recibe con temor ni con condenación. Él nos recibe como hijos amados en Cristo. Tenemos la seguridad de que nuestras oraciones son escuchadas y nuestras cargas son atendidas. Cuando oramos, no estamos solos, porque Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Mantener firme nuestra esperanza. En Hebreos 10:23 encontramos: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nuestra fe no se sostiene en nuestras fuerzas, sino en la fidelidad de Dios. Él cumple lo que promete. Por eso, cuando enfrentamos pruebas, enfermedades o momentos de duda, debemos recordar que Dios es fiel y nunca abandona la obra de sus manos. Si confiamos en su palabra, podremos permanecer firmes sin fluctuar. Estimularnos mutuamente al amor. En Hebreos 10:24 encontramos: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La vida cristiana no se trata solo de resistir pruebas, sino también de animarnos unos a otros. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ayudar a su hermano a seguir caminando en la fe. Podemos hacerlo con palabras de ánimo, con actos de bondad y con la oración constante. Así crecemos juntos en el amor de Cristo. Y por último, recordar la fidelidad de Dios en toda circunstancia. En Lamentaciones 3:22-23 encontramos: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son en cada mañana, grande es tu fidelidad. Cuando enfrentamos tristezas, pérdidas o rechazos, podemos descansar en que Dios sigue siendo fiel. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Él nos provee sabiduría en la dificultad y nos bendice con gozo en los tiempos de paz. Su fidelidad es nuestra seguridad en todo momento. Tenemos que entender entonces que tenemos acceso directo al tabernáculo, que quiere decir que tenemos acceso directo a través de Cristo para expiación de pecados, para perdón, para tener una relación con Él a través de la oración, a través de la comunión, a través de la adoración. Y es una tarea que nosotros debemos de cumplir entre hermanos. Por eso hemos dedicado esta primera parte del tema para entender la importancia de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, para luego pasar a la segunda parte, que es entender cómo nosotros, entre hermanos y en comunidad, debemos continuar con nuestra fe. Vamos a terminar esta primera parte con una oración. Padre amado, gracias porque en Cristo tenemos un camino abierto hacia tu presencia. Ya no estamos separados de ti, porque la sangre de Jesús nos dio libertad para acercarnos con confianza. Señor, hoy reconocemos que muchas veces dudamos o sentimos miedo, pero tu palabra nos recuerda que debemos mantener firme la esperanza porque tú eres fiel y cumples lo que prometes. Te pedimos que nos des un corazón dispuesto a amar y servir a los demás, que podamos estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras, como una familia unida en Cristo. Gracias, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. En las pruebas nos sostienes y en los momentos de gozo nos llenas de contentamiento. Nunca nos abandonas, Padre Santo. Señor, te entregamos nuestra vida, nuestras familias y esta casa de oración. Guíanos siempre a vivir en unidad, en fidelidad y en amor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.
Y para la segunda parte nos va a acompañar Sandra. Entonces seguimos con Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, y la importancia de congregarnos. Entonces, lo que no hemos tocado aún es que no debemos de dejar de congregarnos. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios nos llama a reunirnos como iglesia porque sabe que necesitamos del apoyo de otras personas. Es un apoyo mutuo que solo no podemos, solos no podemos. El congregarnos es un mandato de amor, no una obligación por un capricho, no es algo vacío. Recuerden, es un mandato de Dios y Dios no se equivoca, Dios es perfecto. Dios sabe que si pasa una semana y no cogemos nuestra Biblia, no agarramos nuestra Biblia, o pasa un mes, o tal vez digas, sí, yo sí la leo, tal vez la lees, pero no obedeces lo que dice la Biblia. Entonces, todos sabemos en qué cosa nosotros estamos no obedeciendo a Dios. Entonces, nosotros por eso que necesitamos reunirnos, porque cada reunión es una oportunidad para recibir ánimo, compartir nuestras preocupaciones, nuestras cargas, recordar que Cristo viene pronto. Y si dicen, oh, no viene pronto, ¿qué? Tal vez nosotros vayamos antes a verlo a Dios. Tal vez nosotros vayamos antes a nuestro encuentro. No sabemos si Cristo va a venir antes o si nosotros vamos a ir al encuentro de Él, porque ya nos vamos de esta vida. Entonces, para cualquiera de las dos cosas tenemos que estar preparados. Nuestro espíritu tiene que estar preparado, nuestra alma preparado, nuestra mente, nosotros como ser humano. Si yo te dijera, ¿qué pasaría si tú sabes en este momento que ya no tienes vida? ¿Tú sabes a dónde irías, si al cielo o al infierno? Si tú sabes que vas al cielo, es porque estás con Dios, estás comprometido y has recibido a Cristo como Señor y Salvador, porque solo Él, únicamente Él, es el que nos ha prometido esa vida eterna. Es el que Él dijo, Lázaro, levántate, y Lázaro se levantó. Fue Jesús. No fue nadie más en la Biblia, solo Cristo Jesús, el que murió por ti y por mí. Murió por mis pecados, también murió por ti, por tus pecados. No murió por el pecado de la de tu costado, de tu hijo, de tu hija, de tu sobrina, de tu tía, de la vecina. Sí, también murió por ellos, por los pecados de ellos, pero es aceptarlo porque murió por mí, por mis pecados, porque yo merecía estar en esa cruz. Cada uno de nosotros, por nuestros pecados, merecíamos estar en esa cruz. Entonces, es así. Entonces, cuando nos reunimos como iglesia, nuestra fe se fortalece. Dios no se equivoca, aunque no nos guste escuchar eso. Entonces, ¿qué pasa? Juntos somos más fuertes. En Eclesiastés 4, 9, 10 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. La vida cristiana no ha sido diseñada para que nosotros vivamos en soledad, sino para que estemos en comunidad. Y así, juntos como hermanos, en coinonía, en comunión, común unión, en que todo esté tranquilo como hermanos, juntos como hermanos, sin maldad, con paz, con armonía, nosotros podemos orar por nosotros, por lo de otros, por lo que están pasando los otros, podemos interceder, celebrar las victorias. Congregarnos nos protege de una soledad espiritual, de caminar solitos, de no compartir con nadie. Tú compartes tu vida también con los demás que están caminando en el conocimiento de Cristo. ¿Qué más? Debemos de usar nuestros dones para bendecir a la iglesia. Entonces, nos pide que nos congreguemos. ¿Por qué? Porque solos no lo vamos a hacer. Eso que sí, yo lo hago solo, es mentira. Porque Dios sabe que solos no podemos, porque juntos somos más fuertes y porque tenemos dones que Dios nos dio. ¿Para qué? Para darlos en la iglesia, para bendecir a la iglesia. Entonces, 1 de Pedro 4:40 dice, cada uno según el don que ha recibido,
Ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme. Entonces, dice en 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos dio dones espirituales para compartirlos, no para guardarlos. Alguna persona puede tener el don de orar por otros, otro de interceder, otro de compartir la palabra, otro de evangelizar a nuevas almas, otro tal vez es muy buen comunicador y puede abrir una red donde comparta la palabra de Dios. Otra persona puede interceder por otros, orar, poner la mano a alguien, orarle, brindarle confort con la palabra. Hay diferentes dones que nos dan, dones para instruir, dones para diferentes cosas. Entonces, cuando servimos en la iglesia, podemos bendecir a otros y podemos crecer nosotros mismos. Cada uno va a tener algo que aportar, una palabra, una oración, dar consuelo. Es práctico, nosotros podemos ayudar en nuestra vida y así vamos a edificar al cuerpo de Cristo y cumplimos el propósito de Dios en nosotros. Tal vez no nos gusta escuchar esto, ni a ti ni a mí, a muchas personas no nos gusta, decimos, wow, es que yo pienso que no hay iglesia correcta y yo iba a la iglesia, pero hasta que me mintieron. Y empiezan con cosas que tal vez les pasaron, convivencias, pero solamente nosotros tenemos que obedecer lo que Dios dice porque Dios no se equivoca. Entonces debemos de encontrar una iglesia que sea bíblica, que enseñe lo que Cristo enseñó y nosotros congregarnos e ir, compartir, ofrecer, no es ver qué negocio puedo hacer en la iglesia, no, es ofrecer nuestros dones. O tal vez necesitan que cante, yo puedo cantar, yo puedo ayudar a orar por otros. De eso se trata, de dar nuestros dones a la iglesia. Entonces, recordemos que en Proverbios 3, 7, 12 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Entonces ahí dice que no nos guiemos de nuestra propia prudencia. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué más dice? No menosprecies, hijo, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, Dios nos da las reglas, Dios nos dice qué debemos de hacer para no equivocarnos, para enderezar nuestras sendas, para que todo nos vaya bien en la vida, para ser de bendición y no pasar por maldición. Entonces tenemos que recordar, aunque no nos guste escuchar, por eso digo, después en Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué quiere decir? Que no basta con que leamos, así, si es que lees, ¿no? Yo leo la Biblia y ya me la sé y la repito y la digo, sino nos llama a obedecerlo. El temor de Jehová, el temor a Jehová es que nosotros busquemos agradar a Jehová, estar a cuentas con Él, porque nosotros, todos nosotros, queremos la vida eterna. Si nosotros amamos tanto nuestra vida en este mundo, ¿cómo no vamos a querer la vida eterna? Vamos a querer la vida eterna. Entonces, por eso es que indicamos qué es lo que nos dice Dios, porque Jesús fue el único que nos ha prometido esa vida eterna. Nadie más te la ha prometido, solo Cristo. Entonces, ahora sí voy a leer Hebreos 12. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitémonos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente.
Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podría haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Ustedes han luchado contra el pecado, pero no hasta el punto de perder la vida. Son hijos de Dios, pero olvidaron lo que Él les dice a sus hijos para animarlos. Hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrija. El Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo al que acepta como su hijo. Entonces, soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Si Dios no los disciplinara, significaría que ustedes no le importan. Como un padre no corrige a sus hijos, es porque realmente no los considera sus hijos. Todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetamos. Entonces es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir. Nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo. Lo hicieron de la mejor manera que pudieron, pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él. No nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos da buenos resultados. Y luego dice, traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios, ni sea como hierba mala, pues esto los puede perjudicar a todos. La palabra de Dios es clara, todos deseamos la salvación de Dios. Entonces, si escuchamos su palabra, obedezcamos y entremos en oración a Dios con un corazón humilde, con un corazón sincero, pidiéndole a Dios, Señor, me es difícil escuchar tu palabra, me es difícil obedecer. Señor, ayúdame, no con fingimiento, sino realmente diciéndole, Señor, yo quisiera cumplir, Señor, ayúdame. Y Él va a obrar en nosotros. Él va a redirigir nuestra vida. Eso quiere decir que vamos a ver un cambio en nosotros. No vamos a ser iguales cuando salgamos de esa oración. Vamos a ser diferentes. Tal vez si nos gustaba tomar, no nos va a gustar tomar. Si nos gustaba mentir, ya no vamos a sentir el deseo de mentir. Si nos gustaba hacer trampa, dar mentira, hacer algo por lo bajo, a solas, ya no nos va a causar, no vamos a querer hacer eso, no vamos a querer ir por ese camino. Si salíamos con malas compañías, ya no lo vamos a hacer porque Dios nos cambia. Dios cambia desde raíz a nosotros, nos hace distintos, nos renueva, nos conforta, nuevamente nos construye porque Él es nuestro Padre y Él es el que nos ama. Entonces ahora sí, terminamos con una oración. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tú eres bueno y fiel. Señor, ayúdanos Señor a no guiarnos por nuestros pensamientos, mi Dios, sino obedecer lo que tú nos dices Señor para ser de bendición en nuestra vida. Ayúdanos Señor a congregarnos, a encontrar una iglesia que predique tu palabra Señor. Porque nosotros no vamos a obedecer a un hombre, mi Dios, porque tú eres el pastor, el gran pastor, Señor, que nos corrige, que endereza nuestras veredas, Señor. Entonces a ti clamamos, Señor. Ayúdanos a obedecer tus mandatos, a poder congregarnos, a poder servir en una iglesia, Señor, porque sabemos que juntos vamos a ser más fuertes, Señor, a encontrar amistades que sean de la iglesia, Señor.
unidos como hermanos, Padre amado, que compartamos la palabra, que tengamos hambre de leer tu palabra y sobre todo de obedecer, Señor, que nuestro espíritu esté entregado a ti, Padre, para que tú hagas lo que tú quieras en nosotros, para que ya no vivamos nosotros, sino que tú vivas a través de nosotros, Señor, para que cada persona que escuche esto, Señor, sea conocido como un seguidor de Cristo, sea conocido como el bondadoso, como el de buenas obras, porque tú eres el que le da eso, Señor, para que sea conocido tu nombre a través de esa persona, Señor. Que toda la gloria te la demos a ti, Padre, porque de ti es ese poder, porque de ti es la gloria. Gracias, Señor, porque tú eres perfecto y solo tú has sido capaz y has hecho el sacrificio perfecto para regalarnos esa vida eterna, Señor. Haz que cada una de las personas que escuchan esta palabra, Señor, entiendan, mi Dios, que solo tú, Señor, estás prometiéndonos esa vida eterna. No hay nada ni nadie en el mundo que haya existido que nos prometa eso. Gracias, Señor, por morir en esa cruz por mí y por el que está escuchando esta oración. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.